Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Aguirre y en este video procederemos a resolver un ejercicio de resistencia mixta en el siguiente circuito. Bien, entonces como vemos en pantalla aquí tenemos este ejercicio y lo principal aquí es llevar a una sola resistencia. Entonces, como nosotros vemos, este ejercicio de aquí, pues nosotros tenemos resistencias en serie y en paralelo. Entonces tenemos en serie a la resistencia 3 con la resistencia 4, y según nuestra tabla vemos que cuando es en serie todas las intensidades son iguales y la fórmula es R1 más R2 más R3. Sin embargo, en paralelo existe una contradicción, ya que el voltaje es igual. Además, la fórmula es distinta. La resistencia equivalente será 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn. Bien, entonces vamos a resolver esto que está aquí en serie, que sería R3 y R4. Como vemos que está en serie, vamos a utilizar esta fórmula de aquí, R6. Se forma un R6 ya que tenemos R1, R2, R3, R4 hasta R5, entonces de nuevo será R6. Bien, entonces procedemos con la suma de R6 igual a R3 más R4, y esto nos va a dar 60 ohmios. 60 ohmios. Bien, aquí nos va a quedar una sola resistencia, por lo que esta de aquí nos va a quedar en paralelo con R2, y la fórmula en paralelo es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn. Entonces realizamos la operación. 1 sobre 70, que es el valor de R2, y más 1 sobre 60, que es el valor de R6. Y esto de aquí nos va a dar 32.30 ohmios. Bien, ahora tenemos las resistencias en serie, ya que aquí nos quedó nuestra nueva resistencia, y está en serie junto con R1 y R5. Entonces procedemos con la suma de R1, el cual es 20 ohmios, más R7, que fue el formado anteriormente, cuyo valor fue de 32.30, más R5, que es 30, y esto nos va a dar igual a 82.30 ohmios. Entonces vamos a introducir estos valores en nuestra tabla que está aquí, y ponemos que R6, que es 60 ohmios, R7 que nos salió 32.30 ohmios, y R8 se nos originó 82.30 ohmios. Bien, ahora tenemos que encontrar la intensidad de la resistencia 8. Entonces aquí tenemos la fórmula. Intensidad, recordar que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, si hacemos aquí en estas fórmulas, el voltaje 120 dividido por la resistencia 8, ello nos va a dar 1.45 amperios. Entonces la ponemos en la tabla, 1.45 amperios. Y como sabemos, la resistencia 8 está en serie, y en serie las intensidades son iguales. Eso quiere decir que la intensidad de la resistencia 8 será la misma de la resistencia 1, 7 y 5. Entonces ponemos aquí 1.45 amperios, también de la resistencia 7, 1.45, y de la resistencia 5, 1.45. Ahora toca sacar el voltaje tanto de la resistencia 1, 5 y 7. Entonces sabemos que la fórmula es voltaje igual
a intensidad por la resistencia. En este caso intensidad 1 por la resistencia 1. Entonces si nosotros multiplicamos 1.45 por 20, eso nos dará 29 voltios. 29 voltios. Lo ponemos en la tabla. 29 voltios. El voltaje 5 sería la intensidad 5 por la resistencia 5. Es decir, 1.45 por 30. Y eso nos va a dar 43.5 voltios. Lo ponemos en la tabla. 43.5 voltios. Mientras que el voltaje 7 sería la intensidad 7 por la resistencia 7. Es decir, 1.45 por 32.30. Y eso nos va a dar 46.83 voltios. Entonces, esto lo ponemos en la tabla. 46.83 voltios. Ahora bien, tenemos que fijarnos en la resistencia 7. Esta está en paralelo. Y en paralelo las intensidades el voltaje es igual. Eso quiere decir que el voltaje de la resistencia 7 será la misma que la 2 y de la 6. Entonces ponemos aquí lo mismo y aquí también lo mismo. Voltios y voltios. Ahora nos toca sacar las intensidades de la resistencia 2 y la resistencia 6. Entonces sabemos que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Y si hacemos la operación, esto sería 46.83 dividido para 70. Y esto nos da 0.669 amperios. Mientras que la intensidad 6, es decir, el voltaje de 6 dividido para la resistencia de 6, eso nos da 0.7805 amperios. Y esto lo copiamos acá. Perdón. Y la intensidad de 6 también la copiamos acá. Entonces ahora tenemos que fijarnos en la resistencia 6, la cual está en serie, es decir, en serie son iguales las intensidades. Eso quiere decir que la intensidad de 6 será la misma que la intensidad, será la misma tanto en la resistencia 3 como en la resistencia 4. Entonces, la intensidad de 6 la vamos a poner en 3 y en 4. Y por último solo nos queda sacar el voltaje de la resistencia 3 y la resistencia 4. Entonces el voltaje 3 sería la intensidad 3 por la resistencia 3, es decir, la intensidad de 3 por la resistencia 3, y eso nos da 15.6 amperios. Perdón, 15.6 voltios. Mientras que el voltaje 4, es decir, la intensidad 4 por la resistencia 4, está el valor de aquí por este valor de aquí, nos da como resultado 31.2 voltios. Copiamos estos valores en la tabla. Voltaje 3 y también el voltaje de la resistencia 4. Y ahí es cuando ya tendremos lista toda nuestra tabla y reducido la resistencia a una sola. Gracias.